Hola, pues el día de hoy vamos a seguir con los temas de fisiología de la respiración. Entonces, ya hablamos de la mecánica de la ventilación y la espirometría. Entonces ya sabemos más o menos cómo le hace el aire para llegar desde la atmósfera hasta nuestros alvéolos, ¿ok? Ahora, después de eso, nos toca hablar ahora de cómo se lleva a cabo el intercambio de gases y el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, que es pues finalmente el objetivo principal de la respiración, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a hablar del coeficiente ventilación-perfusión, que también van a encontrar expresado como V de ventilación sobre Q para perfusión. ¿Por qué es una Q? No tengo la menor idea, pero así lo escriben. Entonces, ¿a qué se refieren estos dos conceptos? La ventilación se refiere al aire que entra a la vía aérea y contribuye al intercambio gaseoso. Entonces, si recuerdan del video de mecánica de la ventilación, no todo el aire que entra a nuestros pulmones va a contribuir al intercambio de gases, solo aquel que se encuentra o que llegue hasta los bronquiolos terminales o los alvéolos, ¿no? Entonces, para eso vamos a decir que el aire que va a contribuir a la ventilación es aquel que se encuentra o que está dado por la tasa de ventilación alveolar, ¿no? O la fracción de ventilación alveolar. Entonces, esta fracción de ventilación alveolar está dada por nuestro volumen corriente, que habíamos visto que es aproximadamente 500 mililitros, menos el aire que se encuentra en nuestro espacio muerto anatómico y por lo tanto no va a contribuir al intercambio de gases. Este aire del espacio muerto anatómico van a ser aproximadamente 150 mililitros. Entonces, si hacemos esta resta, que nos va a dar 350 mililitros, podemos decir que estos 350 mililitros van a ser la cantidad de aire que va a contribuir al intercambio de gases. Ahora, para conocer cuánto aire vamos a estar ventilando en un minuto, lo que vamos a hacer es multiplicar estos 350 mililitros de nuestra fracción de ventilación alveolar por la frecuencia respiratoria, que normalmente es de 12 respiraciones por minuto, ¿ok? Entonces, si hacemos este cálculo, nos da que nuestra tasa de ventilación alveolar cada minuto es aproximadamente de 4.200 mililitros por minuto, ¿ok? Esta va a ser nuestra tasa de ventilación cada minuto. Ahora, ¿a qué se refiere la perfusión? Como dice aquí abajo, es la cantidad de sangre que pasa por los capilares alveolares. Esta cantidad de sangre que pasa por los capilares alveolares está determinado por el gasto cardíaco, que a su vez, si recordamos, está determinado por el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca, y es aproximadamente de 5 litros o 5.000 mililitros por minuto. ¿Ok? Ahora, si decimos que nuestro coeficiente de ventilación-perfusión es una división de la ventilación sobre la perfusión, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir nuestros 4.200 mililitros por minuto de ventilación entre nuestros 5.000 mililitros por minuto de perfusión, ¿ok? Al hacer esta división nos da aproximadamente que nuestro cociente de ventilación-perfusión es de aproximadamente 0.8, ¿ok? Ahora, este 0.8 es bien importante. Lo voy a poner aquí arriba para que no se les olvide. Y es importante porque existen diferentes procesos en los que este coeficiente puede aumentar o puede disminuir. Ambos casos van a hacer que la ventilación pulmonar y el intercambio gaseoso disminuya su eficacia, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? De nada nos sirve ventilar alvéolos que no están perfundidos, porque si no están perfundidos, el aire no va a poder, el oxígeno no va a poder difundirse hacia el capilar, y pasa lo mismo
con la ventilación. Si disminuye la ventilación a un alvéolo, no tiene ningún sentido perfundirlo porque tampoco se va a poder llevar a cabo el intercambio de gases. ¿Sí me explico? Entonces, para eso nuestro cuerpo tiene una serie de mecanismos con los que va a asegurar que no importa la situación, nuestro coeficiente ventilación-perfusión siempre esté alrededor de 0.8. Ahora, ¿cómo le va a hacer? Vamos a ver primero una situación en donde nuestra ventilación está aumentada. Eso quiere decir que va a estar entrando mucho oxígeno del ambiente hacia nuestros alvéolos. Este aumento de la cantidad de oxígeno que llega a nuestros alvéolos va a aumentar a su vez la presión parcial de oxígeno alveolar. Este oxígeno va a difundir a través de nuestra membrana respiratoria hacia el capilar y va a interactuar con estas células que forman la pared del capilar, que conocemos como células endoteliales. Entonces, el oxígeno interactúa con la célula endotelial y lo que va a hacer es promover la producción de óxido nítrico. Este óxido nítrico va a viajar hacia las arteriolas, específicamente hacia el músculo liso de las arteriolas, y lo que va a provocar es un aumento en la permeabilidad del potasio, ¿ok? Al aumentar la permeabilidad del potasio en el músculo liso, este potasio, ¿qué va a hacer? Se va a salir de la célula, y al salirse de la célula se lleva consigo su carga positiva, entonces va a hiperpolarizar. ¿Okay? Al hiperpolarizarse el músculo liso de las arteriolas, ¿qué creen que pase? ¿Se van a contraer o se van a relajar? Entonces, al hiperpolarizarse, se va a relajar el músculo liso vascular, y al relajarse lo que va a pasar es que va a existir una vasodilatación. Entonces, en esta situación donde teníamos aumentada la ventilación, para que se mantuviera nuestra relación ventilación-perfusión, también tendríamos que aumentar la perfusión, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos logrando al causar la vasodilatación. Ahora, ¿qué va a ocurrir si la ventilación disminuye? Entonces también la presión parcial de oxígeno va a disminuir. A su vez va a disminuir la cantidad de óxido nítrico que secretan las células endoteliales. Por lo tanto, la permeabilidad del potasio en el músculo liso arteriolar va a disminuir. Eso va a causar que las células se despolaricen, y esta despolarización va a causar una vasoconstricción. Entonces, si disminuyó la ventilación por algún motivo, al favorecer esta vasoconstricción, lo que va a pasar es que también la perfusión va a disminuir, y esto, una vez más, nos va a ayudar a mantener nuestro coeficiente de 0.8. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de la perfusión? Digamos que el sujeto en cuestión empieza a hacer ejercicio. Eso a su vez aumenta el gasto cardíaco, que dijimos que era el responsable de la perfusión, y entonces al aumentar el gasto cardíaco aumenta la perfusión. Si aumenta la perfusión, ¿qué va a pasar? La cantidad de CO2 que va a estar llegando a los capilares alveolares desde el ventrículo derecho va a aumentar, ¿ok? Al aumentar la cantidad de CO2 que llega a nuestros capilares alveolares, va a aumentar también la cantidad de CO2 que difunde hacia los alvéolos. Esto a su vez va a aumentar la presión parcial de CO2 en nuestros alvéolos, y este CO2 ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es que va a ir a interactuar con el músculo liso bronquial que se encuentra aquí. Entonces va a interactuar el CO2 con el músculo liso bronquial. Lo vamos a poner músculo liso bronquial. Y lo que va a causar es una broncodilatación.
Ahora, si el bronquio se dilata, ¿eso qué significa? Que va a aumentar el diámetro del bronquio. Al aumentar el diámetro del bronquio, va a aumentar el flujo de aire a través de dicho bronquio. Porque si recuerdan, la fórmula de flujo es igual a la diferencia de las presiones o al gradiente de presiones sobre resistencia. Entonces, la broncodilatación va a disminuir la resistencia y esto a su vez va a aumentar el flujo de aire que llega a nuestro alveolo. Una vez más, al aumentar la perfusión, este proceso también va a aumentar la ventilación y va a mantener nuestro coeficiente de 0.8. Ahora, ¿qué va a pasar en los casos donde la perfusión disminuya? Digamos que este capilar del que hemos estado hablando, ahora desarrollo aquí un trombo, por alguna razón. Este trombo va a disminuir la perfusión, va a disminuir a su vez la cantidad de CO2 que difunde hacia el alveolo. Esto va a disminuir la cantidad de CO2 o la presión parcial de oxígeno de CO2. Al disminuir la presión parcial de oxígeno de CO2, este va a interactuar menos con el músculo liso bronquial y va a causar una broncoconstricción. Y en este caso ocurre lo contrario, disminuye el diámetro bronquial, eso aumenta la resistencia al flujo y disminuye el flujo, ¿no? Muy bien, y así es básicamente como el cuerpo regula que la ventilación y la perfusión siempre estén en un equilibrio. Ahora es curioso porque estos fenómenos que pasan en los capilares alveolares y en el parénquima pulmonar son opuestos a lo que pasa a nivel sistémico, ¿ok? A nivel sistémico, normalmente, si tenemos una zona, un tejido con hipoxia, vamos a querer aumentar la perfusión que va a ese tejido, ¿ok? Entonces, en un caso de, si estuviéramos hablando, no sé, del dedo chiquito del pie, una disminución en la cantidad de oxígeno en ese tejido aumentaría la perfusión en vez de disminuirla, ¿ok? Entonces, acuérdense que en los pulmones esta relación que existe entre la concentración o entre la presión parcial de oxígeno y la perfusión es inversa a lo que ocurre en los tejidos sistémicos, ¿no? Fuera del pulmón. Ahora, aunque este cociente de ventilación-perfusión, que es igual a 0.8, suena bien padre, la verdad es que no es un número perfecto, no es un número que siempre sea 0.8. De hecho, cada zona del pulmón va a tener una ventilación y una perfusión diferente. Para eso vamos a dividir nuestro parénquima pulmonar en una región apical, una región media y una región basal, ¿ok? Entonces, nuestro corazón va a estar bombeando desde el ventrículo derecho sangre hacia la arteria pulmonar, que se va a ir a través de las arterias pulmonares hacia el parénquima pulmonar, ¿no? Ahora, debido al efecto de la gravedad, va a ser mucho más fácil para la sangre fluir hacia la porción basal de los pulmones que hacia la porción apical, ¿no? Porque para ir hacia la porción apical pues tiene que ir en contra de la gravedad, entonces es mucho más difícil que la sangre llegue a esas áreas, ¿ok? Por lo mismo, la perfusión que existe en la región apical va a estar disminuida. En la región media del pulmón vamos a tener una perfusión intermedia y en la región basal, por la ayuda de la gravedad, la perfusión va a estar aumentada, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con la ventilación? En el caso de la ventilación, lo primero que tenemos que hacer es recordar que nuestro pulmón está cubierto por una pleura visceral y una pleura parietal, ¿no? Ahora, esta pleura parietal va a estar adherida a nuestra caja torácica y la pleura visceral va a estar adherida a nuestro parénquima pulmonar, ¿no? Ahora, por el mismo efecto de la gravedad, el pulmón, la pleura parietal va a estar fija en la caja torácica y la pleura visceral se va a estar jalando, o el pulmón va a estar jalando la pleura visceral hacia abajo,
¿ok? Por la gravedad. Mientras que la pleura parietal va a estar jalando hacia arriba, ¿ok? Esto lo que va a provocar es que nuestro parénquima pulmonar en la región apical se estire de cierta forma, como que aumente, ¿ok? Por este como jalón, por decirlo de alguna manera, que existe en esta zona, ¿ok? Al jalar y distender el parénquima pulmonar en la región apical, va a disminuir la resistencia al flujo de aire que existe en esta zona, ¿ok? Entonces, si disminuye la resistencia al flujo de aire, eso quiere decir que la ventilación en la porción apical va a estar aumentada, va a ser más fácil ventilar la porción apical. En la porción media del pulmón, pues vamos a tener una ventilación más o menos, y en la porción basal, como ahí va a estar un poquito más comprimido el parénquima pulmonar, vamos a tener una menor ventilación, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, este 0.8 del que tanto hablamos no va a ser perfecto y va a variar dependiendo de la región pulmonar de la que estemos hablando. Muy bien, una vez que tenemos claro todo esto, vamos a pasar a hablar de otros dos conceptos que son muy importantes al momento de hablar del intercambio de gases. Entonces vamos a hablar de grosor y de superficie de intercambio de la membrana respiratoria. ¿Qué entendemos por membrana respiratoria? La membrana respiratoria va a estar conformada por los neumocitos tipo 1, que son los que forman mayoritariamente la pared de nuestro alveolo, más la lámina basal, que es este tejido conectivo que se encuentra debajo de nuestro epitelio, aquí. Y luego le vamos a sumar el endotelio, que si recuerdan son las celulitas que forman la pared de nuestros capilares, ¿ok? Estas tres componentes nos van a dar nuestra membrana respiratoria, ¿ok? Que son los componentes a través de los cuales el oxígeno y el CO2 van a tener que difundir para poder cruzar de los alvéolos a los capilares o de los capilares hacia los alvéolos, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante el grosor de nuestra membrana respiratoria? Entonces, el grosor se refiere básicamente a la distancia, pues, que va a tener que atravesar una molécula para poder difundir de los alvéolos a los capilares, ¿ok? Obviamente, si esta distancia es menor, va a ser mucho más fácil que nuestros gases crucen de un lado hacia el otro, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, cualquier proceso que aumente el grosor de nuestra membrana respiratoria va a dificultar el paso de los gases de un lado a otro de nuestra membrana, ¿ok? ¿Cuándo podemos ver un aumento en el grosor de nuestra membrana respiratoria? Por ejemplo, en situaciones de insuficiencia cardíaca o en neumonía. En la insuficiencia cardíaca, porque al haber un aumento de la presión hidrostática, esto va a causar una extravasación de plasma extravasación de líquido al espacio justamente que se encuentra aquí entre el alvéolo y el capilar. Entonces esta parte de aquí se va a llenar de agua que salió de los capilares y obviamente eso va a causar una separación o un aumento en la distancia que existe entre el capilar y el alvéolo, ¿vale? En la neumonía, el proceso inflamatorio también va a aumentar la extravasación de líquido. En ambos casos vamos a tener edema, que es esa acumulación de líquido. Y pues bueno, va a dificultar el paso de oxígeno del alvéolo hacia el capilar y va a dificultar también el paso del CO2 del capilar hacia el alvéolo, ¿ok? Esto se va a traducir en una disminución de la presión parcial de oxígeno y un aumento de la presión parcial de CO2, que clínicamente vamos a ver como una hipoxemia.
y una dificultad respiratoria o disnea. ¿Ok? Entonces imagínense algo tan chiquito y que tal vez a primera instancia podría ser tan trivial como el grosor de la membrana respiratoria, es realmente muy importante para que pues podamos llevar a cabo todas nuestras funciones del día a día sin ningún problema. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la superficie de esta membrana respiratoria. La vamos a ejemplificar con una S. Entonces, ¿la superficie a qué se refiere? Si recuerdan, nuestros alvéolos no están solitos, sino que forman como vainas de saquitos alveolares de esta forma, ¿no? Ahí están todos juntos y felices. Ahora, si extendiéramos toda la superficie que abarcan cada una de estas paredes alveolares, tendríamos una superficie inmensa a través de la cual el oxígeno, sobre todo, puede difundir. ¿Okay? Entonces, una molécula de oxígeno puede difundir por aquí, en medio, más hacia la derecha y hasta acá. Por toda esta superficie puede estar difundiendo oxígeno. ¿Okay? Ahora, hay procesos donde esta superficie de intercambio disminuye. Por ejemplo, en el enfisema pulmonar. Ahora, ¿cómo es que esto se lleva a cabo? Resulta que los neutrófilos que viven o que llegan a nuestro parénquima pulmonar pueden producir una enzima que se llama elastasa. Esta elastasa lo que hace es que degrada al componente de elastina de la pared alveolar. Obviamente esto es algo que no queremos que ocurra y por eso nuestros alvéolos secretan algo que se llama alfa-1 antitripsina, que inhibe a la elastasa, ¿ok? Y así es como los alvéolos se protegen. Ahora, las personas fumadoras crónicas, aquí está un cigarrillo, las personas fumadoras crónicas van a tener disminución o ausencia de esta antitripsina, ¿ok? Al no tener la antitripsina, pues le dan paso libre a la acción de la elastasa, que como ya dijimos va a degradar la pared de los alvéolos. Entonces, en vez de tener un alvéolo de esta forma como acinar, ¿no? Lo que va a hacer es que al degradar la pared de los alvéolos se va a hacer, en vez de muchos alveolitos chiquitos, como un saco enorme, de esta forma, ¿ok? Si extendiéramos la superficie de membrana respiratoria de este alvéolo al que se le han degradado las paredes, podríamos ver que su superficie de intercambio de gases es mucho menor, ¿ok? Entonces ya no tienes todo este espacio para que pase el oxígeno, nada más tienes este espacio chiquito, ¿vale? Eso obviamente también va a disminuir la cantidad de intercambio de gases, va a disminuir a su vez la presión parcial de oxígeno y va a aumentar la presión parcial de CO2, también nos va a dar hipoxemia y disnea. Ahora, ya que hablamos de todos los procesos o de todos los factores más bien que nos van a permitir el paso del oxígeno del alvéolo hacia el capilar y el paso de CO2 del capilar hacia el alvéolo, vamos a ver ahora un poquito más a profundidad cómo es que se da el transporte de oxígeno en la sangre, ¿ok? Para eso tenemos que recordar o mencionar que el cuerpo en reposo consume aproximadamente 250 mililitros de oxígeno. Este oxígeno no es tan soluble en el plasma, por lo tanto, por cada litro de sangre arterial solo podemos transportar 3 mililitros de oxígeno diluido. Eso quiere decir que en un minuto, si multiplicamos los 3 mililitros por el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que vamos a mover a través del cuerpo en un minuto, si hacemos esta multiplicación, vamos a ver que el oxígeno disuelto en el plasma, solo vamos a poder mover 15 mililitros de oxígeno a través del cuerpo cada minuto. Esto claramente no va a cumplir con el requerimiento de oxígeno que necesitan nuestros tejidos. Por lo tanto, la naturaleza diseñó una molécula que
vive en nuestros eritrocitos y se llama hemoglobina, ¿ok? Ahora, con valores normales de esta hemoglobina, podemos transportar hasta 197 mililitros por cada litro de sangre. Eso significa que en un minuto podemos transportar 1 litro de oxígeno a través de nuestro cuerpo. ¿Ok? Si ven la diferencia, o sea, de oxígeno, si no tuviéramos la hemoglobina, solo podemos transportar 15 mililitros. Con hemoglobina podemos transportar 1 litro. ¿Ok? Este litro es 4 veces más de lo que necesitamos de consumo de oxígeno en reposo. Sin embargo, eso quiere decir que esas otras 3/4 partes de oxígeno que no estamos utilizando nos sirven como una especie de reserva en caso de que aumente el metabolismo de nuestro cuerpo, por ejemplo, al momento de hacer ejercicio. Ahora, la molécula de hemoglobina está constituida por 2 cadenas alfa, estas amarillas de aquí, y 2 cadenas beta. Bueno, cabe mencionar que aquí estamos hablando de una hemoglobina en el adulto, ¿ok? La hemoglobina fetal es diferente. Pero en la del adulto son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y cada cadena de hemoglobina va a tener en su centro una molécula de hierro que va a estar en su estado ferroso, ¿ok? También, porque recordemos que podemos tener hierro en estado ferroso, podemos tener hierro en estado ferroso y hierro en estado férrico. ¿Okay? El que nos sirve para transportar el oxígeno de manera adecuada es este de aquí arriba, que es el hierro en estado ferroso. ¿Okay? Si la hemoglobina de nuestra sangre tiene hierro en estado férrico, se llama metahemoglobina. ¿Okay? Y esa hemoglobina básicamente no nos sirve para darle el oxígeno a los tejidos, porque la afinidad del hierro férrico es tan grande al oxígeno que no lo va a soltar en los tejidos, entonces no nos sirve. Por eso tenemos que tener hierro ferroso. ¿Ok? Ahora también estas cadenas alfa y cadenas beta van a tener algunos aminoácidos con carga positiva, que son los de aquí adentro, y algunos aminoácidos de carga negativa alrededor. A los aminoácidos de carga positiva se puede unir esta molécula, de la cual vamos a hablar en breve, y a los aminoácidos de carga negativa se puede unir el hidrógeno. Y como bien recordarán, el oxígeno se une al hierro. Ahora, la hemoglobina adulta en la sangre la vamos a poder encontrar en 2 formas principales, en 2 conformaciones. Su conformación va a depender de con quién se lleva en ese momento. Entonces, cuando la hemoglobina se lleva con el CO2, le vamos a llamar carboxihemoglobina o hemoglobina T. En esos estados, como se lleva muy bien con el CO2, se va a llevar mal con el oxígeno, pero también su conformación va a permitir que estas cargas negativas que dijimos que tenían algunos aminoácidos se puedan unir al hidrógeno, y también que las cargas positivas que tienen esta especie de bolsita se puedan unir al 2,3-bifosfoglicerato, que es un intermediario de la glucólisis. Entonces, en el estado de carboxihemoglobina se transporta principalmente el CO2. ¿Es la única forma en la que el CO2 se transporta en nuestra sangre? La respuesta es que no. El CO2 se puede transportar en nuestra sangre de 3 formas. El 20% va a ser unido a la hemoglobina como carboxihemoglobina o hemoglobina en su conformación T. El 70% va a ser en forma de bicarbonato. Y luego el 10% restante va a estar disuelto en el plasma. Ok. Ahora, el otro estado conformacional que tiene la hemoglobina es la oxihemoglobina o hemoglobina R. En este estado, la hemoglobina se lleva muy bien con el oxígeno, pero tiene por lo mismo una baja afinidad por el CO2. Su conformación no va a permitir que se una el hidrógeno ni tampoco el 2,3-bifosfoglicerato, ¿ok? Entonces, y este oxígeno, una vez que está dentro de la molécula de hemoglobina,
como ya mencionamos, se va a pegar al hierro para ser transportada. Cada molécula de hemoglobina puede transportar, por lo tanto, 4 moléculas de oxígeno, ¿ok? Dependiendo de la cantidad de oxígenos que tenga pegados, es la saturación de la hemoglobina. Entonces, si una molécula de hemoglobina está transportando 4 oxígenos, decimos que tiene una saturación de oxígeno igual a 100%. Si está cargando 3 oxígenos, la saturación de oxígeno va a ser 75%. Si solo carga 2 oxígenos, va a ser 50%. Si solo carga 1, 25%. ¿Vale? Ahora, ya que hablamos del coeficiente ventilación-perfusión y de los estados conformacionales de la hemoglobina, vamos a juntar toda esa información para entender cómo es que funciona el intercambio de gases y el transporte de oxígeno. Lo primero de lo que vamos a hablar es del intercambio de gases a nivel de los pulmones, específicamente a nivel de la membrana respiratoria. Entonces aquí volvemos a tener a nuestros neumocitos tipo 1, la lámina basal y las células del endotelio capilar. En la parte alveolar vamos a ver que va a estar entrando oxígeno del ambiente. En el ambiente normalmente tenemos oxígeno con una presión parcial de 160 milímetros de mercurio y este oxígeno va a fluir hacia nuestros alvéolos durante la inspiración hasta que se logra una presión parcial de oxígeno alveolar aproximadamente de 104 milímetros de mercurio, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa en los capilares? Vamos a recordar que la sangre que está viajando a través de nuestros capilares alveolares viene de nuestro ventrículo derecho, viajó por la arteria pulmonar y entonces llega a los alvéolos, ¿no? Esta sangre es sangre desoxigenada. Eso a lo que se refiere es que tiene presiones bajas de oxígeno, aproximadamente 40 milímetros de mercurio, y por lo mismo nuestra hemoglobina, como podemos ver aquí en la imagen, va a estar en una conformación de carboxihemoglobina o hemoglobina en estado T, ¿vale? Ahora, si pueden ver, la presión parcial de oxígeno alveolar es mucho mayor a la presión parcial de oxígeno del capilar alveolar. Esto lo que va a hacer va a favorecer la difusión del oxígeno del alveolo hacia nuestro capilar, ¿ok? Una vez que el oxígeno pasa, se va a unir al hierro de nuestra hemoglobina y al unirse este oxígeno al hierro de la hemoglobina va a hacer que la hemoglobina libere el CO2 y libere el hidrógeno, ¿ok? Y todo este proceso en conjunto lo que va a hacer es va a aumentar cada vez más la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. Ahora también es importante hablar que el proceso en el cual se van a ir uniendo progresivamente moléculas de oxígeno a cada molécula de hemoglobina es un fenómeno que se conoce como cooperatividad positiva. ¿Esto a qué se refiere? A lo que se refiere es que cada molécula de oxígeno que se una a la hemoglobina se va a unir mucho más fácilmente que la anterior. Es como si el primer oxígeno que se unió le abre cancha, por decirlo de alguna forma, al siguiente oxígeno. Le dice como, oye, vente, aquí hay lugar. Y entonces se une el segundo oxígeno. Y este segundo oxígeno también le habla a su compadre y le dice, ve, todavía hay espacio, únete aquí. Y luego entre estos tres le hablan al cuarto oxígeno, ¿ok? Entonces para este cuarto oxígeno unirse a la molécula de hemoglobina va a ser mucho, mucho más fácil debido a este fenómeno de cooperatividad positiva. Ahora, ¿qué va a pasar con el CO2? Si observamos, también existe un gradiente de presiones para el CO2 entre nuestro capilar alveolar y nuestros alvéolos, ¿ok? Y este gradiente también está favoreciendo la difusión de CO2, pero en sentido contrario a la del oxígeno. Entonces, este gradiente favorece la difusión desde el capilar alveolar hacia el alvéolo, ¿vale?
Ahora, lo primero que podrán observar es que el gradiente de presiones que existe para CO2 es de primera vista mucho menor que el gradiente que existe para el oxígeno, ¿no? El gradiente de oxígeno es aproximadamente 60 milímetros de mercurio, mientras que el gradiente de CO2 es aproximadamente de 5 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo le va a hacer para difundir el CO2 adecuadamente con un gradiente de presiones tan pequeño? Aquí entra en juego algo que se llama la ley de Henry. De lo que nos habla la ley de Henry es que la presión parcial de un gas es igual a la constante de Henry. Esta constante de Henry depende de la naturaleza del gas, de la temperatura y del líquido en el que esté disuelto. En este caso, el CO2 viene disuelto en el plasma, ¿no? Y esta constante de Henry se va a multiplicar por la concentración del gas en nuestro líquido o su solubilidad, es lo mismo en este caso, ¿ok? Entonces, aquí que es importante, el CO2 es 20 veces más soluble en el plasma que en el aire que está en nuestros alvéolos, ¿ok? Entonces, si calculamos la presión parcial para este gas en nuestro capilar contra la presión parcial en el alvéolo, la presión parcial de CO2 en nuestro capilar la vamos a estar multiplicando por 20, ¿ok? Y es gracias a esta solubilidad aumentada que el gradiente de presiones va a favorecer mucho más el movimiento del CO2 del capilar hacia el alvéolo. Además del CO2 que teníamos unido a la hemoglobina y al CO2 que tenemos disuelto en el plasma, vamos a recordar que una parte viene en forma de bicarbonato. Bueno, ¿y cómo le va a hacer el CO2 que se encuentra en estas moléculas de bicarbonato para difundir a través de la membrana respiratoria? Este CO2 que se encuentra dentro de los eritrocitos se va a unir a un hidrogenión y van a formar ácido carbónico, ¿ok? Este ácido carbónico es una molécula muy inestable, por lo cual se va a disociar en agua y en CO2, ¿ok? Y este CO2 pues ya puede difundir a través del capilar hacia el alvéolo, ¿vale? Ahora, toda esta reacción de la que acabamos de hablar puede ocurrir en el plasma de manera espontánea. Sin embargo, es una reacción muy lenta, ¿ok? Para eso, en nuestros eritrocitos existe una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que va a favorecer el paso del bicarbonato hasta agua y CO2, ¿ok? Y va a hacer que esta reacción se lleve a cabo muchísimo más rápido de lo que se llevaría sin la presencia de la enzima. Ahora, ¿cómo le hizo este bicarbonato para entrar al eritrocito? Vamos a ver que en nuestra membrana del eritrocito existe un transportador que lo que va a hacer es permitir la entrada de bicarbonato, y por cada bicarbonato de carga negativa que entre va a sacar un cloro que también tiene carga negativa. Y esto lo que va a ayudar va a permitir que nuestro eritrocito se mantenga con una carga neutra, ¿ok? Gracias a este como intercambio que existe bicarbonato y cloro. Todas estas reacciones, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, por un lado ya soltamos al CO2, ya soltamos al hidrógeno, nuestra hemoglobina ya también soltó al 2,3-bifosfoglicerato y ya unió sus oxígenos, ¿ok? Entonces ya ocurrió el cambio conformacional de carboxihemoglobina o hemoglobina T a oxihemoglobina o hemoglobina R, ¿ok? Y esta oxihemoglobina va a seguir su viaje a través del capilar alveolar, de regreso a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, para después pasar al ventrículo izquierdo y de ahí dirigirse a la circulación sistémica. Entonces imaginemos que nuestro eritrocito ya hizo todo eso
y de la circulación sistémica por fin llegó a los tejidos. En los tejidos vamos a ver que ocurre algo igualito a lo que ocurría a nivel pulmonar, pero a la inversa. Entonces vamos a ver que la presión parcial de oxígeno en la sangre sistémica que va a estar llegando a nuestros capilares tisulares es aproximadamente de 104 milímetros de mercurio. Si recuerdan, era la misma presión que tenía nuestro oxígeno en el alveolo. ¿Y cómo va a estar el oxígeno tisular? Nuestra presión parcial de oxígeno tisular va a ser baja, aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. Ahora, ¿por qué es tan baja la presión parcial de oxígeno en los tejidos? Si recordamos, nuestros tejidos, para llevar a cabo el metabolismo aerobio, van a estar usando este oxígeno para generar ATP, calor, agua y CO2, ¿ok? Entonces por eso es baja la concentración parcial, porque está siendo utilizado. Y pues la finalidad de nuestra oxihemoglobina al final es poder liberar estos oxígenos para la utilización, para su utilización en los tejidos, ¿no? Ahora, ¿cómo le hace la hemoglobina para saber que justamente en este tejido tiene que liberar el oxígeno para que sea utilizado? Bueno, para entenderlo vamos a pensar cómo funcionaría el metabolismo de este tejido si no tuviera oxígeno. Tendría que recurrir al metabolismo anaerobio, ¿no? Y vamos a recordar que uno de los productos del metabolismo anaerobio es ácido láctico. Este ácido láctico lo que va a hacer es, pues va a acidificar el pH, lo va a disminuir. Y resulta que estas disminuciones en el pH van a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ahora, ¿qué más? El calor que se está produciendo durante el metabolismo o ese aumento de la temperatura también va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y este CO2 que se está produciendo en los tejidos a altas concentraciones, pues se va a poder unir a la hemoglobina más fácilmente, ¿ok? ¿Y qué más? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el 2,3 bifosfoglicerato era un producto intermedio de la glucólisis? Pues también este 2,3 bifosfoglicerato puede meterse a nuestra hemoglobina para estabilizar ahora su conformación como carboxihemoglobina o hemoglobina T. ¿Okay? Entonces aquí vamos a pasar de una hemoglobina R, también conocida como oxihemoglobina, a una carboxihemoglobina, porque ya dijimos el pH disminuido, el aumento de la temperatura, el 2,3 bifosfoglicerato que se está produciendo como intermediario metabólico y las altas concentraciones de CO2. Todo esto va a influir en el cambio conformacional, ¿vale? Y entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a ver? Que va a disminuir la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno, que va a ser liberado a los tejidos para su utilización durante el metabolismo. Y a esta hemoglobina se van a unir los hidrogeniones, se va a unir el CO2 y se va a unir aquí en medio, como ya dijimos, el 2,3 bifosfoglicerato. Ahora, ¿por qué el CO2 va a estar difundiendo de los tejidos hacia los capilares? Porque aquí también existe un gradiente de presiones, donde la presión de CO2 en los tejidos es mayor a la presión parcial de CO2 que existe en nuestros capilares que contienen sangre sistémica, ¿ok? Por eso el CO2 se va a mover de esta forma. Y ahora, como resumen, lo que podemos ver es que llegó nuestra carboxihemoglobina de nuestro ventrículo derecho hasta nuestros capilares alveolares, ¿no? Ahí, debido a los gradientes de presión, a la función de la anhidrasa carbónica y a una alta solubilidad que tiene el CO2 en el plasma, este CO2 pudo difundir de la sangre hacia los alvéolos y el oxígeno, que estaba en mayor concentración en los alvéolos, pudo difundir desde los alvéolos hacia los capilares, ¿ok? Y esto
lo que ocasionó es un cambio de carboxihemoglobina a oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina viajó por la circulación sistémica hacia los tejidos, en donde gracias al calor, al CO2, a una disminución en el pH y la presencia de 2,3 bifosfoglicerato, pudo liberar el oxígeno hacia los tejidos y se unió al CO2, ¿ok? Cambiando una vez más la conformación de la hemoglobina, de hemoglobina R, ahora para hemoglobina T. Y esta hemoglobina T va a regresar por la circulación venosa al ventrículo derecho para volver a ser oxigenada en el pulmón. Ahora, este fenómeno que ocurre en los pulmones, donde disminuye la afinidad por CO2 para ser liberado y aumenta la afinidad por el oxígeno para ser transportado por las moléculas de hemoglobina, lo conocemos como el Haldane Effect. ¿Ok? Mientras que la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en los tejidos, gracias a la acción de todos estos factores que ya mencionamos, para aumentar la afinidad por el CO2, esta se conoce como el efecto de Bohr. Ahora, el último punto que vamos a tocar es la curva de disociación de hemoglobina, ¿ok? Que esto es básicamente una representación gráfica de todos los fenómenos que acabamos de ver, entonces queda muy bien de resumen. Ok, vamos a ver que nuestra saturación de oxígeno en la sangre, o sea, el porcentaje de hemoglobina que está unido a oxígeno, depende de la presión parcial de oxígeno que tengamos, ¿ok? Y esta la medimos en milímetros de mercurio. De lo que acabamos de ver, vamos a recordar que en nuestros pulmones, la presión parcial de oxígeno, aquí pulmones, era aproximadamente 104 milímetros de mercurio, y lo que podemos ver es que a esa presión nuestra saturación de oxígeno es casi del 100%. Tiene que estar entre el 95 y el 98%, ¿vale? Esto quiere decir que una vez que ocurrió el intercambio de gases, entre el 95 y 98% de nuestra hemoglobina está unida a un oxígeno, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar en nuestros tejidos en reposo? Recordemos que ahí teníamos más o menos una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, que si seguimos sobre la gráfica, vamos a ver que eso equivale más o menos a una saturación del 70%. ¿Ok? ¿Qué podemos inferir de esta información? Número 1, que la sangre que llega a nuestros tejidos va a tener una saturación de oxígeno aproximadamente del 95 al 98%. Número 2, que la sangre que está regresando de los tejidos a través de la circulación venosa va a tener una saturación aproximadamente del 70%. Y número 3, que esta diferencia en la saturación de oxígeno, entonces si tomamos el 95 como referente, 95 menos 70, vamos a tener una diferencia del 25%. Y este 25% a lo que se va a referir es al porcentaje de oxígeno que se quedó en nuestros tejidos para ayudar al metabolismo de las células, ¿ok? Ahora, eso fue nuestros tejidos en reposo. ¿Qué pasaría ahora si una persona está haciendo ejercicio? Entonces el metabolismo de, por ejemplo, su tejido muscular aumentaría. Al aumentar el metabolismo, aumenta el consumo de oxígeno, y al aumentar el consumo de oxígeno disminuiría la presión parcial que tenemos en los tejidos. Entonces, en una persona que se está ejercitando, podríamos ver que tiene, por poner un ejemplo, una presión parcial
de oxígeno de 20 milímetros de mercurio. Si seguimos sobre nuestra gráfica, vamos a ver que con esa presión parcial, nuestra saturación de hemoglobina está más o menos en 30%, ¿ok? Entonces, va a llegar nuestra sangre oxigenada con 95% de saturación de oxígeno y en los tejidos va a terminar con un 30% de saturación. Eso quiere decir que en un tejido metabólicamente activo, como son los músculos durante el ejercicio, está dejando aproximadamente el 65% del oxígeno que está cargando. ¿Esto qué quiere decir? Esta diferencia entre el 65% y el 25%. Eso quiere decir que tenemos un gran rango de actividad metabólica en la cual podemos usar el oxígeno que estamos transportando de manera eficiente, ¿ok? Entonces imagínense que en situaciones de reposo el 100% del oxígeno que transporta nuestra hemoglobina se queda en los tejidos. Si eso ocurriera, entonces al aumentar el metabolismo, al aumentar la actividad física, no tendríamos más oxígeno que darle a nuestros tejidos y eso los obligaría a recurrir a una respiración anaerobia que, como hemos visto anteriormente, no es tan eficaz para la producción de energía. ¿Okay? Otro dato importante que quiero mencionar en este momento es que esta curva sigmoidea de disociación de la hemoglobina, si se dan cuenta, más o menos en un valor de 60 milímetros de mercurio, se empieza a aplanar, ¿ok? Entonces, podemos ver que a bajas presiones parciales de oxígeno, cualquier cambio, incluso un cambio de 10 milímetros de mercurio, va a causar un aumento en la saturación de oxígeno muy importante, mientras que a partir de los 60 milímetros de mercurio hasta los 100 milímetros de mercurio, que es lo que tenemos aquí en la gráfica, si se dan cuenta, esos cambios en la presión parcial de oxígeno van a cambiar muy poco la saturación de oxígeno. Esto es importante porque habíamos mencionado que la saturación de oxígeno en los pulmones es aproximadamente de 100, pero si por algún motivo la saturación de oxígeno pulmonar bajara, mientras no baje a menos de 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, no se va a estar afectando tanto nuestra saturación de oxígeno y por lo mismo no se va a afectar el transporte de oxígeno, ¿vale? Ahora, lo último que nos falta mencionar es qué pasaría si esta curva de disociación de la hemoglobina la movemos hacia la derecha, ¿ok? Entonces, de nuestra curva negra que habíamos dibujado en primer lugar, vamos a moverla hacia la derecha, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a analizar. Vamos a tomar, por ejemplo, qué está pasando cuando tenemos una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. Bueno, pues en nuestra curva negra tenemos que a 60 milímetros de mercurio nuestra saturación de oxígeno es aproximadamente del 90%, mientras que en nuestra curva azul, la que está desplazada a la derecha, vemos que con esa misma presión parcial de oxígeno nuestra saturación de hemoglobina está en un lugar entre 80 y 85, ¿no? Entonces, para poder alcanzar ese mismo 90% de saturación que teníamos en nuestra curva negra, tendríamos que aumentar la presión parcial de oxígeno, en este caso, hasta casi 100 milímetros de mercurio, ¿ok? Esto lo que nos traduce es que cuando nuestra curva de disociación de la hemoglobina se mueve a la derecha, hay una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿ok? Si recordamos, las situaciones en las cuales puede disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es cuando tenemos un aumento en la temperatura
una disminución del pH o un aumento de los hidrogeniones, es lo mismo. Y cuando tenemos un aumento del 2,3-bifosfoglicerato, ¿ok? Si recuerdan, el nombre de este fenómeno que asocia estas variables a la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es el efecto de Bohr. ¿Vale? Ahora, ¿qué va a pasar si al contrario, en vez de desplazar nuestra curva a la derecha, la desplazamos a la izquierda de esta forma? En este caso, si se dan cuenta, vamos a tomar de ejemplo los 40 milímetros de mercurio, de presión parcial de oxígeno, y vamos a ver que nuestra curva normal, con estas presiones parciales, tenía una saturación de oxígeno de aproximadamente el 70%, mientras que nuestra curva que se movió a la izquierda, con estos mismos 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, va a tener una saturación en su hemoglobina de aproximadamente el 80%. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos menos presión para aumentar la unión de la hemoglobina con el oxígeno, ¿ok? Entonces, cuando movemos nuestra curva a la izquierda, eso quiere decir que por alguna razón aumentó la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿ok? ¿En qué casos va a ocurrir esto? En el caso contrario a lo que habíamos visto en el efecto de Bohr. Entonces, cuando tengamos una disminución en la temperatura, un aumento en el pH, que es igual a una disminución en los hidrogeniones, y también cuando tengamos una disminución en el 2,3-bifosfoglicerato, ¿ok? Si recuerdan, entonces el fenómeno a través del cual aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno gracias a todas estas variables es el efecto de Haldane. ¿Ok? Ahora, para que lo vean en limpio, esta es una grafiquita que saqué de Wikipedia en la cual podemos ver todo el fenómeno que acabamos de explicar. Espero que les haya quedado claro.